Ese monólogo para mí, pues claramente tenía pues una profundidad emocional grandísima y como que yo siempre me acordaba claramente de él en ese proceso y no sé, y fue tan bueno el espectáculo que empezamos a participar en festivales de Bogotá y yo estaba embarazada cuando seguía con ese espectáculo y yo no sabía. Antes de tener el deseo de tener una empresa, estaba trabajando como una actriz y gestora cultural de planta en un teatro aquí en Bogotá y me metí a profesionalizarme en una de las escuelas más importantes de acá de Bogotá y ahí fue donde nos conocimos hasta que en una fiesta Jorge me propuso hacer algo de clown. Y bueno, mi contexto antes de llegar a esa línea de partida, yo en esa época estaba en tercer semestre de la licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica, que es una universidad pública, después de haber intentado más o menos unas 4 universidades en diferentes carreras. Estaba como en esa búsqueda de qué quiero hacer en la vida y dije, quiero meterme de actor a profundizar en el tema actoral, porque en la escuela en la que estaba era muy pedagógico. Entonces de ahí salté al teatro libre y ahí conocí a Camila. Cami tenía su novio, yo tenía mi novia en esa época y ahí se empezó a crear una relación de amistad donde yo le enseñé malabares, algunos ejercicios que nos dejaban y en una de esas pues nos fuimos de fiesta. Y ninguno llevó a su novio casualmente. Ninguno llegó a su novio casualmente. Cosas del destino. Mientras bailábamos, que la gente nos miraba como cómo bailan extrañamente, teníamos un círculo de personas mirando cómo bailábamos. Yo le dije al final de la fiesta, tenemos que hacer algo de clown. Algo que además los que nos tenían cerca era como que nos decían que éramos muy complementarios, pues después de eso vino nuestra amiga y nos dijo, bueno, ustedes que se dicen que van a hacer algo, pues háganlo y lo vienen y lo presentan en mi pueblo. Y entonces ese proceso fue loco porque empezamos a intentar ser poliamorosos. Creo que esa palabra nunca la usamos, la de somos novios. No, nunca la usamos. Siempre nos preguntaban ustedes qué son y era como no sabemos qué somos, estamos con una relación libre, dos caminos emocionales afectivos por la novia con la que estaba y por Cami. O sea, estaba enamorada de las dos. O sea, estaba enamorada de los dos y yo les propuse a estar los tres. Les dije, ¿por qué no estamos los tres? En ese momento Cami dijo que no, entonces terminamos la relación con ella. Terminamos, volvimos, intentamos ser poliamor, no poliamor, así como un año. En ese tiempo se iba gestando esto del número y pues era súper frustrante porque queríamos emprender algo nuestro y el número era súper bonito. Creamos un espectáculo de clown entre los dos, lo hicimos en calle, con público, funcionaba en todo público y era súper bonito. Hasta que ya yo dije no más y nos separamos mal, nos llevábamos el uno al otro en el escenario mal, era así como quién se gana el público, no, o sea... Competíamos por el público. Competíamos horrible y aparte el número de payasos era un número de pareja. Entonces eran dos payasos enamorados peleando en un momento. Entonces en la pelea era de verdad, realmente era una pelea no actuada, sino muy de verdad. Eso fue fuerte y por eso también dijimos, no, cada uno vaya y arme lo que quiere hacer con su vida. Y luego ya vino la ruptura, la separación que dijimos, no vamos a trabajar, no vamos a hacer nada. Antes de terminar yo le dije, quiero hacer algo con ese espectáculo porque quiero hacer algo que sea mío también. Y un amigo nos vio en una de las funciones que hicimos juntos y dijo, yo la quiero dirigir a usted si usted quiere trabajar sola. Pues dijimos, listo, vamos a trabajar juntos, no sé qué, y empezamos a sacar ideas del número y después hablar de otro tema personal mío que era como esperar el amor que nunca llegaba. Y ese fue un espectáculo que hice sola durante varios meses. Igual yo trabajaba con otras compañías de teatro con los que yo me solventaba económicamente, me salían eventos, cosas así, siempre me he movido como muy paralelo a eso. Pude hacer mi montaje de payaso y al mismo tiempo empecé a estudiar improvisación y clown. Cuando él fue el que me dio la invitación a estudiar eso, hasta que nos separamos me metí así de cabeza a estudiarlo y a crear mi montaje. Cuando estrenamos ese montaje yo quería invitarlo, pero pues ahí ya estábamos separados y yo dije no, a este no. En paralelo yo estaba haciendo dos montajes. Y ese monólogo para mí pues claramente tenía pues una profundidad emocional grandísima y como que yo siempre me acordaba claramente de él en ese proceso y no sé, y fue tan bueno el espectáculo que empezamos a participar en festivales
de Bogotá, y yo estaba embarazada cuando seguía con ese espectáculo y yo no sabía. Me gané una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, y cuando fui a estrenar el segundo montaje, yo dije, ¿será que lo invito o no lo invito? Yo estaba mandando invitaciones a todo el mundo en mi celular, y ahí fue cuando lo invité, y ahí cuando fue esa noche, vea, quedé embarazada. Mientras Camila triunfaba en el mundo de los monólogos, nosotros estaba por el otro lado, siempre me centraba como en la parte educativa y empecé a hacer, yo dije, quiero hacer empresa, nos separamos, entonces empecé a trabajar con otra chica, el tema de dar talleres, la parte educativa, y empecé a dar talleres gratuitos con ella y empecé también a creer en esa parte educativa que me llamaba mucho la atención, que también es parte importante de lo que ahorita es Colectivo Play. El día que Camila me invitó a su obra de teatro, a su espectáculo, ese día yo no tenía un peso en la billetera, pues esa noche fuimos de fiesta, nos reencontramos, nos enamoramos otra vez, y ahí se hizo Julieta. Pero no sabíamos, ¿no? No sabíamos, después cada uno como otra que estaba en su cuento, otra vez nos hablábamos, Camila se fue a Estados Unidos. Y cuando volvió ya nos enteramos, que eso fue 2 meses después de ese encuentro, que Julieta venía en camino. Ahí pues decidimos irnos a vivir juntos como familia y decidimos entonces empezar a generar dinero. Y una de esas formas de empezar a generar dinero fue hacer empanadas. Entonces ahí viene nuestro primer emprendimiento. Y pasa que estos 2 espectáculos, yo los mencionaba ahorita, que eran muy importantes. Duré 1 año trabajando con este personaje y le entregué todo mi conocimiento, todo, nos empezó a ir muy bien en los 2 espectáculos, nos ganamos unas becas y empezó a tener unas cosas de dinero. Y ahí él ya, cuando nos enteramos del embarazo, lo primero que hicieron fue echarme de la compañía que había montado yo con él, y luego entró la novia y entró una amiga, mi mejor amiga. O sea, ese momento para mí fue desastroso porque cambió, o sea, yo dije, yo ya no voy a poder hacer teatro siendo mamá, no voy a poder. Entonces caí por primera vez en depresión y yo no quería hacer nada, no sabía cómo generar dinero, si había entregado todo mi trabajo de todo 1 año y me habían hecho eso. Para mí fue súper doloroso, con un bebé en camino, con mirar a ver si nos iba a resultar la cosa de ser familia los 2 después de estar separados, después de yo estaba en un momento rock and roll de mi vida cuando llegó Julieta. O sea, estaba de fiestas, estaba viajando, estaba bebiendo, bueno, living la súper poliamorosa. Entonces en ese encuentro me cambió la vida 180 grados y ahí fue que Jorge me dijo, no, ya tenemos que hacer algo nuestro. Y a mí me costaba creer otra vez de volver a empezar. Me decía, pero o sea, ¿cómo más vamos a hacer si tú ya no estás con ese grupo? Y como saliendo de la tusa como el dolor que me dio haber entregado tanto proceso creativo. Entonces Jorge me dijo, ya, tenemos que hacer algo nosotros. Y él empezó, y yo seguía en depresión, aunque no quería hacer nada, y él empezó a mover la parte económica por él mismo. Y yo tenía mi conflicto desde hace varios años de no ser empleado. No pude con el mundo del empleado. Honro mucho a los que lo hacen. Entonces siempre tenía un conflicto y siempre quise emprender, siempre quise como tener lo mío. Entonces plata no tenía. Y la única forma fue vender empanadas. Entonces arrancamos a vender empanadas. En la cocina en la cocina y yo no nos llevamos muy bien. Entonces voy a ser intermediario, más bien busco a alguien que las cocine, unas empanadas buenísimas, y las vendo. Me fui yo a hablar con la señora de las empanadas, ella dijo como listo, no hay problema, entiendo su situación, le conté que me acababa de enterar que era papá, y ella me dio la opción de, ¿cómo fue? Me prestó unas empanadas, fueron como 15, 20 empanadas, y yo dije, listo, tengo las empanadas, ¿ahora qué hago? Entonces las metí en la cajita de icopor, la forré, todo el tema, y me fui a caminar, a encontrar un punto donde vender. Yo me fui caminando por la ciudad hasta que llegué a un punto donde pasaban muchos universitarios y yo dije, aquí es. Yo empecé a ofrecerles empanadas. A la media hora de arrancar a vender, empezó a llover terriblemente. Entonces me tocó buscar dónde hacerme, pero en ese buscar dónde hacerme se llenó la caja de lluvia y las empanadas ya flotaban, tanto así que pues me tocó botar esas empanadas prestadas y pues quedé debiendo el dinero a la señora que me las fió. Y con ese puesto de empanadas insistí hasta que ya empezó a coger reconocimiento en esa zona
ya a un punto nos llamaban para pedirnos sándwiches para las empresas o para eventos. Y un amigo ya en un punto me dijo como, oiga, yo quiero trabajar, necesito trabajo. Yo, listo, móntese a nuestro punto de sándwiches, yo abro otro. Y empezamos a crear también otro punto de sándwiches, pero en esas, una vez yo iba con la bicicleta y en una zona muy concurrida de Bogotá, un señor se me acercó y me dijo, oiga, ¿usted me puede ayudar con esta dirección? Abrí un papel, yo solo sentí como una pelusa en la cara y tengo como vagos recuerdos de eso. Me acuerdo que el tipo se me robó la bicicleta con todo y sándwiches y yo en un taxi iba detrás de él persiguiéndolo, yo montaba en un taxi diciéndole al chofer, ¡siga ese man! Y ahí desapareció nuestra bicicleta con sándwiches y todo. Ese fue un proceso duro e interesante en esta etapa, porque, bueno, estábamos tratando de que la familia sobreviviera, entonces yo me metía en cualquier negocio que me saliera. El tema de los sándwiches llegó hasta ahí también por un tema de la alcaldía, que ya no dejaba que la gente vendiera en la calle. Nosotros ya montamos nuestro primer espectáculo con más personas, que Camila ya tenía 8 meses de embarazo, se subió al escenario con 8 meses de embarazo y fue nuestro primer espectáculo y fue maravilloso porque en Colombia no se había hecho una plataforma de improvisación y clown y ahí empezamos a creer ya nuestro proyecto y decir vamos a mover esto, llamamos a contactos que ya tenían recorrido en ese campo cultural, le dijimos, hey, tenemos esto, nos abrieron así de la nada uno de los teatros más grandes de Bogotá donde cabían más o menos 1.100 personas. Pero no nos pagaban. No nos pagaban, pero era una ventana gigante. Bueno, ahí empecé también a manejar Uber para mantener el tema del dinero. Y también hicimos nuestro primer taller. Donde llegaron 3 personas que eran amigas casi que de nosotros, donde de ahí nos pagó una. Y en esa época también, como me estaba metiendo en cualquier negocio, ya me pegó el negocio de los sándwiches, yo dije, uy, ya soy empresario, esto funciona. Unos amigos me invitaron a ser parte de una red de mercadeo, donde a través de juegos en el celular, tú ganabas dinero porque la publicidad se veía en el juego, entonces supuestamente el patrocinador te pagaba por ver esa pauta publicitaria. Y pues yo tenía que vender paquetes de publicidad a otra gente. Y en esos comprar de paquetes y todo ese tema, justamente yo decía, Camila, nos faltan 5 millones de pesos para que esta inversión pueda ser mucho más rentable. Le mostré los números, hice un Excel y todo el tema. Yo le decía que no creía, pero él estaba empecinado. Adquirió el crédito. Al otro día me llamaron del banco, me dijeron, le vamos a aprobar un crédito por 5 millones. Fui al banco y efectivamente en 2 días, nos dieron los 5 millones. Y con Camila fuimos a recogerlos del banco así en efectivo. Yo predicando del networking y de esta plataforma. Y finalmente eso se cayó, a una ciudad. Se cayó en un noticiero. Yo vi que al mal lo iban a linchar, al que creo está horrible. O sea, bueno. Después de todos esos horribles fracasos mientras Julieta nacía, porque pues uno dice, bueno, en la panza no es tan terrible, y de levantarme, dejar de estar en depresión y no sé qué, ahí pues Jorge dijo, bueno, hagamos lo nuestro, hicimos el primer espectáculo, fue súper lindo, y de ahí nació Julieta a las 3 semanas, y pues ya ahí fue como, uy, yo ya no, pues, o sea, dedicada a la maternidad, que para mí fue súper difícil porque siempre estuve muy activa y que Julieta creciera y, uy, no, a mí me dio durísimo. Y en esa época, pues ahí quedó Quieto Play, como que dimos el primer salto y a la gente le gustó y le pareció súper lindo. Entonces quedó quieto. Y después de eso decidimos retomar, cuando yo ya pude salir, volvimos a decidir retomar y decir, bueno, nos vamos con toda y vamos a hacer una empresa de payasos para transformar el mundo y ayudar a nuestra hija y creer pues en que lo que nosotros soñamos y deseamos ser, lo podamos ser para que nuestra hija también pueda perseguir los sueños. El motor fue nuestra hija. Con nuestro ejemplo, así nos tengamos que doblar en tiempo, así la tengamos que ver negra muchas veces, pues los sueños se cumplen y vamos a hacerlo. Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.